Qué bueno que nos acompañas en este nuevo video. Cómo hemos orado y deseado ser de bendición para tu vida, ya seas integrante de un equipo de alabanza o no. Muy bien, en esta enseñanza, tú, mis compañeros y yo vamos juntos a comenzar a analizar los cantos, las canciones, los himnos que se están cantando en la iglesia del Señor en estas últimas décadas hasta el día de hoy, octubre del 2025. Así que la pregunta va a ser, ¿qué estamos cantando hoy en las iglesias? Sin embargo, por favor, permíteme compartirte una introducción a este tema que considero muy necesaria y prácticamente obligada, porque antes de poder analizar y clasificar los diferentes tipos de cantos que entonamos congregacionalmente, debemos definir términos y conceptos. Y para esto, dame 2 minutitos y déjame compartirte una fábula que mi madre sembró en mi corazón, que yo sé que te va a ser súper útil. Me encontraba yo mirando de niño unas golondrinas que habían hecho sus nidos en mi casa, frecuentemente lo hacían en la temporada, pero yo estaba absorto viendo cómo la golondrina mamá llegaba y le daba de comer a los pequeños pajaritos, ¿verdad? Y abrían tremenda bocota. Y bueno, me vio mi mamá y aprovechó la oportunidad y me dijo, hijo, ¿tú sabes por qué las golondrinas solo hacen la mitad del nido? Me quedé así, ¿no? ¿De qué estás hablando, mamá? Mira, fíjate cómo está el nido de las golondrinas. Solo es la mitad de un círculo. Y me fijé, dije, sí es cierto, pero las demás aves hacen el círculo completo, el nido está completo. ¿Tú sabes por qué? Y pues yo me dejé, wow, pues no, dime. Y empieza mi mamá con esta fábula. Bueno, era una golondrina que comenzó a hacer su nido como ella sabía, ¿verdad? Y comenzó a agarrar paja, agarrar lodo, buscar una rama de un árbol, pero llegó un momento que se estancó, ya no supo qué hacer, y fue corriendo a buscar a otras aves que eran expertas en hacer nidos, y se humilló y les dijo, oigan, necesito que me enseñen a hacer un nido. ¿Cómo no? Le dijo un ruiseñor. Sí, mira, lo primero que tienes que hacer, pues es buscar una rama de un árbol que forme una horqueta, una Y. Y la golondrina dice, "Bueno, eso ya lo sé. Sí, pero bueno, después tienes que ir por un poquito de lodo, ¿verdad? Y ir llevándolo ahí juntito a donde está la horqueta. No, ay, pues eso ya lo sé, dijo la golondrina. No, pero es que además tienes que ir por unas ramitas, tienes que ir por pajita que encuentres y así con el lodo, mira, vas a ir formando. Oye, eso ya lo sé. Bueno, llegó un momento en que el ruiseñor se le queda viendo. Bueno, pues si ya lo sabes, ¿para qué me preguntas? Sáquese a ese pared. Y entonces se fue la golondrina y fue con otro pájaro y hizo exactamente lo mismo y solo se oía, eso ya lo sé. Por eso, hijito, dice, la golondrina nunca aprendió a hacer un nido completo y solo puede hacer la mitad de un nido. ¡Ah! Así que, queridos hermanos golondrinos y golondrinas, denme chance. Si usted ya sabe mucho de lo que hoy voy a hablar, por favor no le cambie, no le quite, no se vaya por otro lado. Tal vez usted no conoce la otra parte del nido o hay algo que tenga que refrescar. Siempre hay algo que aprender, ¿verdad que sí? Así que les doy esta fábula para que ustedes me tengan amor y paciencia. Así que permítanme colocar un fundamento para esta introducción. La Biblia nos insta a cantar salmos, himnos y cánticos espirituales, llenos de contenido bíblico, eso sí. Yo sé que hay varias interpretaciones de este concepto, de este versículo. Sin embargo, miren, las traducciones de equivalencia formal, ¿cuáles esas? Pues son las que traducen palabra por palabra, ¿como cuál? Como la Reina Valera revisada 60, la 95 o la Nueva Biblia de las Américas, etcétera. Dicen en Colosenses 3:16. Ese versículo te lo tienes que aprender de memoria y es muy fácil porque bueno, todo mundo, todo en el mundo cristiano conocemos Juan 3:16, ¿verdad? Así que Colosenses 3:16
Pues va a ser muy sencillo, muy fácil de mirarlo. Y aquí estamos en la palabra de Dios, Colosenses 3:16. Espero que lo estés viendo bastante claro. Dice así, en una traducción formal, la palabra de Cristo more en abundancia en vosotros, enseñándoos y exhortándoos unos a otros en toda sabiduría, cantando con gracia en vuestros corazones al Señor, con salmos e himnos y cánticos espirituales. Bueno, en una traducción semidinámica, ¿cuáles son esas, pastor? Bueno, las que traducen frase por frase. ¿Cómo cuál? Bueno, como la nueva versión internacional, por ejemplo. Dice así, que habiten ustedes la palabra de Cristo con toda su riqueza, instrúyanse y aconséjense unos a otros con toda sabiduría, canten salmos, himnos y canciones espirituales a Dios con gratitud de corazón. Y luego existen las traducciones dinámicas completamente. Esas traducciones son las que traducen pensamiento por pensamiento. ¿Como cuál? Como la muy conocida Nueva Traducción Viviente, que no es una paráfrasis como algunos piensan, aunque a veces parece que sí, pero no, es una traducción dinámica. Traduce pensamiento por pensamiento. Bueno, viendo lo que dice esta traducción, dice que el mensaje de Cristo con toda su riqueza, llene sus vidas. Enséñense y aconséjense unos a otros con toda sabiduría que Él da. Y vuelve a decir, canten salmos e himnos y canciones espirituales a Dios con un corazón agradecido. ¡Wow! Como podrás ver, las tres tipos de traducciones concuerdan. Así que si me permites, propongo que aquí salmos son los cantos basados en el libro bíblico de los Salmos. ¿Has leído el libro de los Salmos? Pues tenemos 150, ¿verdad? Hermanos amados, para Dios es tan importante la música y el acto de cantarle a Él, le agrada tanto que nos dejó todo un extenso libro de cantos en su palabra. Tenemos un himnario en la Biblia, o en términos más modernos, tenemos un cancionero. Uy, yo sé que se me van a infartar mis hermanitos presbiterianos, bautistas o metodistas por decir la palabra cancioneros, pero por favor, no lo digo burlonamente, ni vulgarmente, sino porque son canciones o, si tú gustas, cánticos. ¿Se acuerdan de ese debate? Yo tengo ya suficiente edad para decirles que ha habido tantos debates en la vida. Y en mi época se peleaban, no, no se debe decir canciones, porque canciones es del mundo. Nosotros cantamos cánticos. Ok, cánticos, ¿verdad? ¿Se acuerdan del debate de la danza contra el baile? ¿No? No, los cristianos no bailamos. Los cristianos danzamos. Bueno, los pentecostales, ¿verdad? Los cristianos bíblicos danzamos, porque la Biblia dice que dancemos, ¿verdad? Entonces, danzar contra bailar. Y yo decía, ah, caray, entonces no bailamos. No, nada más danzamos. Y luego llego al Salmo 30, versículo 11, dice, has cambiado mi lamento en baile y me quedo confundido. ¿Qué pasó? ¿Qué pasó ahí? No, que no bailamos. Hermano, es que es lo mismo. No satanicemos o espiritualicemos ningún término. Son términos en la Biblia completamente intercambiables. Así que número uno, para definir términos, porque es muy importante siempre definir términos, propongo que salmos en Colosenses 3:16 se refiere a salmos de la Biblia. Ahora, recuerda que quienes están hablando y escribiendo, en este caso el apóstol Pablo, y los primeros discípulos, gran número de ellos provenía del judaísmo. Eran judíos y ellos entonaban los salmos de la Biblia. Por lo tanto, los nuevos creyentes cantaban el Salmo 1, el Salmo 23, etcétera, etcétera. Tal vez, seguramente con melodías distintas a las originales. Y por supuesto, conforme se extendía el Evangelio entre los gentiles, los que no son judíos, los que se les llama los griegos, no porque todos fueran de Grecia, ¿no? Sino porque el idioma internacional era el griego, ¿verdad? Ellos fueron
implementando sus estilos. Lo puedes verificar porque cuando enviaron a Bernabé a Antioquía, pues, o sea, Antioquía era un lugar no judío y obviamente cantaban sus cantos de una manera muy diferente, con un estilo diferente, con un ritmo diferente, con un sabor diferente. Pero cuando llegó Bernabé, él no se fijó en el estilo, él vio la gracia de Dios sobre ellos y les exhortó que con ánimo de corazón siguieran adelante. Esos son los hombres de visión, los hombres de Dios, ¿verdad? No me quiero distraer, pero fueron poniendo su propio estilo. Así que, si me permites, establezcamos para efectos de clasificación que Salmo es palabra de Dios cantada y musicalizada. Y mira, no solo del libro de los Salmos propiamente, sino de muchas otras partes de la Biblia, del libro de Apocalipsis, por ejemplo, o, hijo, las doxologías en las cartas del Nuevo Testamento, inclusive las doxologías de nuestro Señor Jesús, ¿cómo no? ¿Qué cosa es doxología? Bueno, mira, no me voy a meter en la semántica de la palabra, pero el diccionario de la Real Academia Española dice que es la fórmula de alabanza a la divinidad, especialmente a la Trinidad, en la Biblia. Te repito, fórmula de alabanza a la divinidad, especialmente a la Trinidad, en la Biblia. Recuerda que el diccionario no es cristiano, ¿verdad? Para nosotros, doxología es simplemente expresiones espontáneas de alabanza y exaltación a Dios que encontramos en la Biblia, en especial en el Nuevo Testamento. Yo no sé cómo ha habido gente que se ha atrevido a decir que no hay alabanza en el Nuevo Testamento, válgame Dios. Así que una doxología de nuestro Señor Jesús, por ejemplo, la encontramos registrada por Lucas 10:21, dice así: estaba el Señor, déjame irme a mi versión que me sé de memoria, estaba hablando de que he aquí os doy potestad de hollar serpientes y escorpiones sobre toda fuerza del enemigo, nada os dañará. Estaba animando, empoderando a sus discípulos, pero no se regocijen de que los espíritus se sujetan, sino regocíjense de que sus nombres están escritos en los cielos. Y en ese momento se llena del Espíritu Santo el Señor y empieza su doxología. Dice, en aquella misma hora Jesús se regocijó en el Espíritu y dijo, yo te alabo, oh Padre, Señor del cielo y de la tierra, porque escondiste estas cosas de los sabios y entendidos y las has revelado a los niños. Se refería a sus discípulos ignorantes, ¿verdad? Se los has revelado a los niños, sí, Padre, porque así te agradó. Y wow, sale de la nada, ¿verdad? Una alabanza tremenda. Esa es una doxología, mi querido hermano. Así que hay unas alabanzas maravillosas. Bueno, el libro de Isaías, por ejemplo, es otra doxología, pero no tenemos tiempo de ir. Así que te invito a ver una doxología del apóstol Pedro ahora. Empiezas a leer la carta y de repente llegas al capítulo 4 en el versículo 11 y dice el apóstol, si alguno hable, hable conforme a las palabras de Dios. Si alguno ministra, ministre conforme al poder que Dios da. Y yo me imagino que en ese momento se queda así, el escriba se le queda viendo diciendo, ¿sigo Pedro o no? Y dice, para que en todo sea Dios glorificado por Jesucristo, a quien pertenecen la gloria y el imperio por los siglos de los siglos. Y el mundo que estaba alrededor dijo, amén. Y me imagino a Pedro ahí, hijo, eso es una alabanza espontánea que sale, una doxología, es un escrito que sale y que no se pudo, que brotó del pecho del escritor de una manera maravillosa, de una manera espontánea. Después, la palabra de Dios nos menciona himnos. Muy bien, distinguiéndolo de los salmos. Si te fijas, con salmos y algunas traducciones dicen y además himnos y canciones o cánticos espirituales. Bueno, himnos lo distingue de salmos.
si me lo permites, definamos para nuestro estudio de hoy que himnos son cantos donde expresamos una alabanza de nuestra propia inspiración, de nuestra autoría. Nuestras composiciones que expresan diferentes formas de darle gloria a Dios, de darle gracias a Dios, de testificar sobre algo que Dios ha hecho en nuestras vidas, mi testimonio, tu testimonio, etcétera. O simplemente oraciones cantadas que son parte de nuestros devocionales privados. Canciones que todas entran dentro del género de música cristiana. Ahora, mira, yo sé que la palabra himno, desde hace varios siglos y aún en nuestra época, pues es una composición poética y musical en alabanza y loor de una divinidad y de un héroe, dice el diccionario. En nuestro caso, alabanza a nuestro Dios trino y uno, y alabanza a nuestro héroe. ¿Quién es nuestro héroe? Jesucristo. Y es muchísimo más que un héroe, ¿verdad? En realidad la Biblia dice que es el verdadero Dios y la vida eterna, aleluya. Pero hay, por ejemplo, himnos nacionales. Yo soy de México y mexicanos al grito de guerra. Y tu himno nacional. Hay otros himnos, el himno de las Olimpiadas, por ejemplo. Pero en esta ocasión no me estoy refiriendo al género literario, musical, con una peculiaridad o sea, con la peculiar estructura literaria de cinco estrofas, un coro, etcétera, etcétera, etcétera. No me estoy refiriendo al género de himno, sino a la característica de ser una composición del corazón humano redimido, de un corazón regenerado. Una de las acepciones de himno que nos da el diccionario de la Real Academia Española me encanta. Composición poética o musical cuyo objeto es exaltar a una persona, celebrar una victoria u otro suceso memorable o expresar júbilo o entusiasmo. ¡Wow! Una definición más útil para describir lo que deben ser nuestras canciones, nuestras composiciones, nuestros himnos, no podía existir. ¿Te fijas? Composición poética o musical cuyo objetivo es exaltar a una persona. En nuestro caso, ¿a qué persona? Pues al Dios Trino, al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Celebrar una victoria. Oh, los testimonios de Dios, lo que Dios hace, lo que Dios ha hecho, lo que hará. Un memorable suceso, pues están en la palabra y los memorables sucesos y están en tu biografía. Tú tienes memorables sucesos de cómo Dios se ha manifestado en tu vida. Y luego me encanta, y expresar júbilo o entusiasmo. Me fascinó que usaran la palabra entusiasmo en este diccionario de la Real Academia Española porque no usaron otra palabra para hablar de júbilo, sino la palabra enteos. Entusiasmo viene del latín que significa en Dios, en teos. O sea que es un gozo que no es un gozo que se produce de otra fuente, sino es el gozo de Dios en tu vida. Así que sí es para expresar júbilo, para expresar entusiasmo. ¡Wow! ¡Qué tremendo!, ¿no? Yo me gozo porque sé que no son casualidades y gracias a Dios que este tipo de diccionarios como este se va actualizando. Hace muchos años esa no era la definición exacta de himno, pero han estado mejorando cada vez más. Ahora, observa que casi todos los himnos históricos de la Iglesia de la Reforma, de la Iglesia evangélica y sus denominaciones que fueron surgiendo en la historia, no eran otra cosa que exaltación bíblica. Eran doctrina bíblica. Eran y son todavía, porque se siguen cantando, teología hecha canción. ¿Por qué se dejaron de cantar? Bueno, porque empezó a cambiar la cultura, empezó a cambiar los estilos y ya algunos se les empezó a hacer aburrido los himnos, pues claro, no tenían los ritmos contemporáneos, no tenían la estructura contemporánea de una canción y pues empezaron a delegarlo y a decir, ay, no, nosotros no queremos cantar esos aburridos himnos. Aburridos tu abuelita, pero tiene la doctrina, la teología. Solo con eso ya tenemos mucha tela de dónde cortar.
No te pierdas la clase cuando tratemos el tema de composición, por favor, no te la vayas a perder con nuestro querido hermano Renato Bisuet. Ya me la estoy saboreando. Aleluya! Ahora, aclaremos. Un himno es una composición que no es soplada por el Espíritu Santo, como lo fue la Escritura, la Biblia, lo que llamamos palabra de Dios, que sí fue inspirada por Dios. Segunda de Timoteo 3:16 dice así: toda la escritura, y es con E mayúscula, se refiere a la palabra de Dios, a los manuscritos en los que estamos basando todo, es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia. Y digo la otra, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. Bueno, las composiciones, los himnos, por más hermosos que sean, no son escritura. Nuestras composiciones no son inspiradas, significa aquí en este versículo literalmente que fue soplada espiritualmente por Dios. El diccionario dice que fue divinamente soplada, el diccionario de Strong. Esta palabra la traduce como divinamente, o sea, por Dios soplada, respirada, de cerca. Es una respiración como cuando alguien te está susurrando al oído. Y claro, el Señor susurrando al oído interno del corazón del vaso que Dios usó para inspirar la palabra de ciertos hombres escogidos, soplada por el Espíritu Santo, pero no como cierta rosa, ¿verdad? Donde de repente entra el aire. Y no, no, no me refiero a ese soplar, ¿verdad? Pero Pedro dice en segunda de Pedro 1:21, mira, voy a llevarte ahí. ¿Qué es lo que dice? Lo cerré. Qué bárbaro. En lugar de pasarme a lo otro. Dice así. Segunda de Pedro lo dice así. 1:21. Porque nunca la profecía, y profecía es hablar de parte de Dios, fue traída por voluntad humana. No, no es que se le ocurrió a alguien, hoy voy a escribir, a ver, es como a nosotros, ay, hoy tengo ganas de componer, hoy tengo muchas ganas de poner esta experiencia en música, ¿verdad? Sino que los santos, los escogidos, los apartados hombres de Dios, hablaron siendo inspirados por el Espíritu Santo. Aquí, inspirados implica que fueron llevados, conducidos, impelidos, o sea, empujados por el Espíritu Santo. Y otra me gustó mucho, que fueron cargados por el Espíritu Santo, en el sentido de ser transportado, como alguien te carga en hombros, ¿verdad? Y te lleva a otro lugar, o eres un niño pequeño y te cargaron y te llevaron, pero también como una carga que estaba en el corazón de parte de Dios. O sea, en nuestro contexto los llevó al rey David, al levita Asaf, a los hijos de Coré, al libertador Moisés, etcétera, los impulsó a componer salmos de parte de Dios. Esos son los salmos bíblicos, escritura. Ojo, ojo, cuando nosotros decimos que Dios nos dio un canto, o cuando un compositor cristiano dice, hermanos, les quiero compartir un canto que Dios me inspiró. Cuando dicen Dios me inspiró esta canción, este himno, este estribillo, como quieras decirle, decimos me inspiró porque estamos hablando en plural. Yo hablo en plural porque yo también recibí el don de componer. Decimos Dios me inspiró porque estamos dando gloria a Dios. Estamos siendo humildes, es porque estamos reconociendo humildemente que no fue por nuestra gran habilidad, sino porque sabemos que nuestros dones fueron dados de lo alto y porque sencillamente no encontramos otra palabra más que inspiración. Así que sí, recibimos inspiración, pero a un grado, a un nivel muchísimo menor que los santos escritores de la palabra de Dios. Nosotros también, y deberíamos, ¿verdad?, estar en el Espíritu y recibir el toque de Dios para componer. Qué lindo es cuando dices, ¿y qué canción tan inspirada?
pero guardando las debidas proporciones. No estamos hablando del grado escritural, ¿verdad? Es por eso que debemos tener mucho cuidado en lo que componemos, porque no es escritura soplada por el Espíritu. Ahorita solo vamos a hablar de la letra, del mensaje. En otros videos hablaremos de la música y lo que ésta transmite, y vamos a analizar si esa música en particular ayuda o no ayuda al mensaje que queremos transmitir. Bueno, ya lo veremos. Así que al componer, debemos estar muy conscientes que nos podemos equivocar, hermanos, que podemos errar, nos podemos incluso hasta confundir, etcétera. Yo creo con todo el corazón que debemos pedir humildemente a nuestros pastores, principalmente nuestros pastores, y a otros compositores cristianos que revisen nuestras composiciones, que nos den su punto de vista, sus consejos, incluso sus correcciones, sus anotaciones. Hermano, pídele a tu pastor que analice bíblicamente tus cantos, que disierna el espíritu del mismo, letra y música. Mira, aunque él no sea músico, y por supuesto que otros hermanos, músicos, pero espirituales, maduros, conocedores de la palabra de Dios, para que te den su humilde opinión. Te garantizo que si tú y yo hacemos eso, cada vez habrá mejores y más poderosas composiciones cristianas. Aleluya. Bueno, en tercer lugar, el apóstol Pablo añadió cánticos espirituales. Y aquí es donde ha habido más controversia, ¿verdad? Permítame clasificar a este concepto como los cantos espontáneos, digamos las doxologías en la Biblia, que esas son inspiradas, y nuestros cantos espontáneos, que no son escritura, ¿verdad? Cuando el Señor nos llena de su espíritu y comenzamos a entonarlos. Música y letra. Estos cantos son parte del concepto bíblico de cántico nuevo. ¿Y saben por qué yo me inclino a pensar así? Porque si dice cánticos espirituales, dime entonces, ¿qué? ¿No son espirituales los salmos? Pues sí. ¿No son espirituales los himnos? Deberían de serlo, ¿verdad? Deberían de serlo. Así que me inclino a deducir que cuando dice cánticos espirituales, pues se refiere a cantos que, en medio de una atmósfera espiritual de gratitud, una atmósfera espiritual de contemplación de la magnificencia de Dios, donde surgen nuestras emociones santificadas y donde llenos del Espíritu Santo cantamos cantos, ya sea como dice la Biblia, en el Espíritu, en otro idioma que nos da el Señor, o en el entendimiento, en el idioma que hablamos, pero ambos cantos llenos del sentir de su Espíritu Santo. Yo recuerdo cuando estábamos en un momento de adoración y fluía la adoración en la iglesia y de plano soltamos los instrumentos, no hacían falta, eh, perdimos el sentido de todo. El Señor empezó a tomar el orden de la reunión y en ese momento tu servidor empezó a recibir espontáneamente un canto que nunca había cantado y vino la letra y vino la música conjuntos. Yo casi nunca compongo letra y música inmediatamente al mismo tiempo, pero en esos tipos de cantos sí. Y empiezo yo, maravilloso Dios, tú permaneces siempre fiel. Tu gloria, tu poder llenan mi vida de tu ser, etcétera, etcétera. Usted lo ha de haber oído. Sosténme con tu amor, con la victoria en tu perdón. Yo dije, ¿qué es esto? Lo canté primero para mí. Después me atreví a cantarlo un poco más en voz alta, me acerqué al micrófono y en unos instantes ya toda la congregación estaba cantando ese canto que nunca habían cantado, como si se lo supieran todos desde hace años. Y wow, es que la presencia de Dios nos estaba dejando experimentar cánticos espirituales espontáneos del sentir en ese momento específico del Espíritu de Dios. Ahora, déjeme hacer, esto no lo tengo en mis notas, pero ¿qué tenía que haber hecho yo? A ver, pastor, esto que acaba de surgir que me gustó y que me gustaría como mantenerlo, ¿verdad? Porque pues me gustó, analícelo.
qué tan bíblico es, qué tanto fueron mis emociones, qué tanto fue el Espíritu Santo. Hubiera sido lindo que hubiera hecho yo eso. Después yo mismo lo analicé, bueno, hay victoria en el perdón, claro, y cuando tú recibes el perdón, hay victoria en el perdón. Y tienes que analizar un poquito eso, ¿verdad? Y corregir si es necesario. Ahora, como nuestro énfasis por el momento está en los cantos de alabanza que se cantan en la iglesia, debemos tener muy claro lo que es alabanza y lo que significa adoración y adorar. Y otra vez, abusados mis queridos amados hermanos golondrinas, por favor, ténganme paciencia. Yo sé que muchas cosas de estas usted ya las sabe, pero espérese, ¿verdad? Abusados, no le cambies, no le apagues diciendo, eso ya lo sé. No, 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 por favor. Porque antes de poder evaluar los cantos que no son propiamente alabanza y adoración, debemos distinguir perfectamente los que sí lo son, hermano, los que sí son cantos de alabanza. Mira, los especialistas en falsificaciones, por ejemplo, de dinero, de billetes falsos, ellos nunca están centrados en aprenderse cómo es un billete falso. No andan viendo a ver cómo es el billete falso, mira cómo es. No, 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 no. Ellos no pierden el tiempo viendo los billetes falsos. ¿Sabes qué hacen? Ellos se especializan en la textura de un billete verdadero, del genuino. Lo memorizan, lo observan una y otra vez, lo ven. Hay alguien que les capacita. Miren, aquí está la marca de agua, aquí está esto, aquí está. Se lo graban de tal manera, lo sienten de tal manera que el día que ellos tienen en su mano un billete que no es verdadero, inmediatamente dicen, aquí algo no me suena bien. Y lo empiezan a observar y dicen, le falta esto, le sobra aquello, porque lo que saben es el verdadero, no se están enfocando en el falso. ¿Me estoy comunicando? Bueno, casi todos sabemos, gracias a Dios, cómo definen los diccionarios el verbo alabar. Y luego, más con que ya Dios ha traído mucha restauración al respecto, muchos congresos, la mayoría sabemos cómo el diccionario o los diccionarios definen el verbo y el término alabanza. Bueno, el diccionario de la Real Academia Española, que ahora está corregido y aumentado, los define esos dos conceptos excelentemente. Así que, por favor, acompáñame a revisar estas definiciones. Muy bien. Mira, dice así. Nos que habíamos quedado en himno, ¿verdad? Vamos a ponerle aquí alabar. Mira nada más, qué definición. Alabar, dice el diccionario no cristiano, que es manifestar el aprecio o la admiración por algo o por alguien, poniendo de relieve sus cualidades y méritos. ¡Qué definición, Dios mío! Se ve que este diccionario es de calidad. No es el único, pero es uno muy bueno. Manifestar el aprecio o la admiración por algo o por alguien, poniendo de relieve sus cualidades y méritos. En la segunda acepción, ya nos dieron crédito a los cristianos. Alabar dice venerar y celebrar con oraciones. ¿A quién? Pues a Dios. Y ahí ponen el ejemplo. Las criaturas alaban a su creador. Esa es la segunda acepción. Pero mira la tercera. Jactarse o presumir de algo. ¡Wow! Tú tienes que presumir de tu Dios. Tienes un Dios maravilloso. Se vale que te presumas, que te pares el cuello de tu Dios. No, hombre, mi Dios es el chipocludo number one, ¿verdad? Yo me acuerdo cuando era joven y pues tú tienes tu lenguaje juvenil, ¿verdad? Me acuerdo que en una ocasión iba yo pasando por una fiesta mundana, ¿verdad? De unos jóvenes, ¿no? Y salieron dos, ¿no? Y le hablan y le dicen a otro, oye, llegaste tarde, no sabes de lo que te perdiste. Le dice, no sabes de lo que te perdiste. Yo en ese momento estaba saliendo del grupo de jóvenes de mi iglesia, ¿no? Entonces cuando yo oí que estaban diciendo, no sabes de lo que te perdiste, yo dije, no, 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 los que no saben de lo que se perdieron son ellos. Y entonces empecé a componer una canción. No sabes lo que te estás perdiendo. No sabes lo que te estás perdiendo. Y empecé así, ¿verdad? Porque uno empieza a expresar en composiciones lo que... En otra ocasión, yo le canté al Señor, eres lo máximo, Señor. Claro, no es muy bíblico, no es muy así, no es un lenguaje, es el lenguaje de la juventud de ese entonces. Ahora, pues, son otros términos los que usan los jóvenes.
Pero yo en mi juventud, pues, Dios, ¿qué es Dios? Es lo máximo, hombre. Es la onda, decíamos, ¿no? Bueno, se vale jactarse, presumirse de algo, es alabar a Dios. La definición mejor es la de manifestar el aprecio, la admiración por algo. Uno puede alabar muchas cosas. Bueno, vamos a seguir adelante para no detenernos mucho. Eh, pero ahora, describamos bíblicamente lo que significa alabanza. Describamos qué características tiene la alabanza en la Biblia. Hermanos, discúlpenme, pero parece increíble, pero muchísimos miembros de los equipos de alabanza no pueden describir con la Biblia lo que es alabanza y mucho menos lo que es adoración. Ahora, antes de empezar, recuerda que nosotros todo el tiempo estamos alabando o demeritando algo, que es lo contrario. Lo contrario a alabar es criticar. Hay gente que enfocada en ver lo malo, lo malo, lo malo, lo malo, ¿verdad? Nosotros los cristianos debemos ser personas que alabemos todo lo que sea. ¡Qué padre mouse tengo aquí! No, hombre, este cepillito para cepillarme, mira, me cabe en el bolsillo, ¿verdad? ¡Qué bárbaro! Mi amor, qué bien hiciste la comida. Tenemos que ser hombres de alabanza, mujeres de alabanza. Es- Además, de hecho, lo estamos haciendo porque cuando recomiendas una película, ay, te recomiendo la película, ya estás alabando la película, estás haciendo brillar, estás haciendo que la gente voltee a ver la cartelera, ¿verdad? O el anuncio de tu celular y digan, ah, caray, ha de estar buena, ¿no? Entonces, siempre andamos alabando o demeritando algo, pero la Biblia nos habla de que Dios no solo es digno de alabanza, porque mira, el versículo dice, en todo lo noble, en todo lo amable, si hay algo digno de alabanza, en esto pensad, y te lo sabes de memoria, ¿verdad? ¿Verdad? Bueno, la Biblia dice que Dios no solamente es digno de alabanza, sino Él es, y solamente Él, digno de suprema alabanza. La Biblia declara por lo menos 3 veces, si no me equivoco, o más, que Dios es digno de suprema alabanza. Quiero llevarte a la parte que es mi favorita de las tres y que se encuentra nada más y nada menos que en el Salmo 145, ¿verdad? El Salmo 145 comienza, el versículo 1 es un salmo de alabanza, dice aquí esta edición, de David, el autor es David, y comienza, te exaltaré, mi Dios, mi Rey, y bendeciré tu nombre eternamente y para siempre. Cada día te bendeciré, este cuate alababa todos los días, no solo los domingos, y alabaré tu nombre eternamente y para siempre. Y luego aquí viene la expresión que les digo, grande es Jehová y digno de suprema alabanza. Grande es Jehová y digno de qué? De suprema alabanza. Y te da la razón y su grandeza es inescrutable. ¿Qué significa inescrutable? Que no se puede alcanzar a analizar, o sea, que es infinita, es como cuando alguien avienta una sonda, ¿verdad? De esas modernas para ver el fondo del mar, de esos abismos marinos que están tan profundos que no llega. O sea, es insondable, es inescrutable su grandeza. Por virtud de su grandeza, por virtud de lo inmenso que es nuestro Dios y que ninguno de nosotros con nuestra mentecita humana puede llegar a entender, Dios es digno de suprema alabanza. Y no solamente eso, mi querido hermano. Dice la Escritura y un versículo que nos debemos aprender, y esta cita está muy sencilla porque es Deuteronomio 10:20, ¿verdad? 10, 20, 30, 40, bueno, 10, 20 es fácil de aprender. Deuteronomio 10:20, mira lo que dice. A Jehová tu Dios temerás, a Él solo servirás, a Él seguirás y por su nombre jurarás. Él es el objeto de tu alabanza y Él es tu Dios, que ha hecho contigo estas cosas grandes y terribles, porque Dios no solamente hace cosas grandes, sino también terribles, ¿verdad? Luego hablaremos del temor de Dios, que tus ojos han visto. Bueno, en virtud de todo lo que has visto, merece Dios que le alabemos de una manera suprema. Él es el objeto de nuestra alabanza. Regresando al versículo de la suprema alabanza. ¿Qué es la suprema alabanza? Bueno, la suprema alabanza se va a describir en los siguientes versículos. El versículo 4.
generación a generación celebrará tus obras. Wow, esta parte me encanta personalmente porque en la iglesia que Dios me envió a servir y ahora es por misericordia de Dios estoy pastoreando. Bueno, en esta congregación le llaman a las reuniones celebraciones. Cuando llegué dije, ah, qué buena onda. No les llaman cultos, ni reuniones, ni servicios. Les llamamos, ahora yoga, les llamamos celebraciones porque se entiende que fuimos a celebrar el domingo lo que Dios ya hizo toda la semana, ¿verdad? Y si no hay nada que celebrar, pues caray, o Dios no hizo nada o tú no hiciste nada para Dios, ¿verdad? Pero se celebra tus obras. Entonces aquí la palabra clave es el verbo celebrar. Y vamos a ver estos verbos rápidamente. ¿Qué es suprema alabanza? Celebrar, ¿qué cosa? Sus obras. Fíjate lo que está en verde y anunciará. Esa es otra descripción del concepto de suprema alabanza. Anunciará tus poderosos hechos. La alabanza, de una vez digo, está más centrada en lo que Dios hace, en las obras, en los poderosos hechos. Este concepto de alabar de una manera suprema implica celebrar, hacer fiesta, anunciar. ¿Qué más dice el verso 45? En la hermosura de la gloria de tu magnificencia. ¡Wow! ¡Qué expresiones se aventaba! Los traductores Reina y Valera, ¿verdad? En la hermosura de la gloria de tu magnificencia y en tus hechos maravillosos meditaré. ¿Qué es suprema alabanza? Meditar. Que tus canciones, que tus direcciones de alabanza y adoración dejen meditando a todos los que estamos alrededor. Que tus composiciones dejen pensando a alguien, porque cuando tú haces eso, tú estás colaborando a que Dios reciba suprema alabanza. Por cierto, échate un clavado en la palabra magnificencia, tú te vas a gozar, es algo increíble, es algo maravilloso. Tengo una tentación de hablar de eso, pero no, no, no. Voy a resistirla, ¿verdad? Voy a resistir esa tentación, porque no se trata ahorita de hablar a detalle. Estamos hablando una introducción, ¿verdad? Nada más. Así que bueno, seguimos adelante. Versículo 6. Del poder de tus hechos estupendos, otra vez, del poder de hechos estupendos, maravillosos, de onda, awesome, ¿verdad? Como dicen en inglés, hablarán los hombres. O sea que la alabanza también es hablada, no nada más cantada, es hablada. ¿Por qué te callas cuando termina la canción? ¿Por qué tenemos que poner ahora atmósferas, pads, entre canto y canto? Porque la gente, se acabó la canción, se acabó la alabanza. No, el director, los directores deben seguir animando a las personas y moderando, hablando la alabanza, lo que acabas de cantar, lo que viene después. Debemos aprender a hablar alabanza. Y luego dice, y yo publicaré tu grandeza. Esa es una palabra todavía más grande, así como ahora hacemos publicaciones, ¿verdad? Entre comillas, ¿verdad? Con nuestro Facebook, con publicaciones en las redes sociales. Bueno, antes las publicaciones eran en los periódicos, hermano. Una publicación era en la televisión, el radio. Es algo que quieres que todo el mundo se entere. Bueno, esa es a suprema alabanza, que todo el mundo se entere qué grande es tu Dios, la grandeza de tu Dios. Número 7, versículo 7. Proclamar la memoria de tu inmensa bondad otra vez. ¿Qué hizo Dios? Que no se me olvide. Acuérdate que una de las funciones de los levitas en el Antiguo Testamento era recordar, recordar, confesar y loar, alabar. Entonces, suprema alabanza es proclamar. Y eso ya habla de hablar en voz alta, es agarrar un megáfono y decir, Cristo es Rey, Jesús es el Rey. Me encanta que ahora están saliendo eh, en esta época, octubre de 2025, ¿verdad? Para los que van a ver este video 10 años después, están saliendo marchas, ¿verdad? Están saliendo las marchas de cristianos solamente a decir, Jesús es el Rey de Reyes, proclamando la memoria de su inmensa bondad. Y al final de todos esos verbos dice, y cantarán tu justicia. ¿Te diste cuenta dónde entró la música? Hasta el mero final. A ver otra vez. Celebrar, anunciar,
meditar, hablar, publicar, proclamar y cantar su justicia. Bueno, ahí está el concepto resumido y no me quiero ir a otras partes del Salmo para que no se haga tan largo, ¿verdad? Entonces, aquí podemos entender cuál es nuestra función. Bueno, el Salmo 100 tiene más conceptos y así rápidamente déjame llevarte nada más para completar esta breve introducción, breve. Salmo 100 dice, canten alegres a Dios, habitantes de toda la tierra. Ay, me encanta, tú lo sabes, ¿verdad? Pero a veces, ¿por qué llegamos todos tristones y estamos ahí teniendo que motivar a la congre, ¿verdad? A ver, hermanos, no, no, no. Dios quiere que entremos con alegría, servir a Jehová con alegría. Y ahorita vamos a hablar al ratito de servir, es alguna palabra muy importante que te va a explicar el concepto de adoración. Servir a Jehová con alegría. Venid ante su presencia, ¿cómo? Con regocijo, saltando, como si te hubieras sacado la lotería de California. Yo estoy en California, ¿verdad? Si te hubieras sacado la lotería de California, ¿verdad? Saltando de gozo. O que se convirtió aquel familiar que era de lo peor que dijiste, este nunca jamás se va a convertir, de repente te dicen, está predicando el evangelio. No, dices, no, wow, y saltas de alegría por un hijo. Así venimos ante su presencia con regocijo, que es un regozo, ¿verdad? Es un gozo al cubio. Bueno, no, no solo es gozo, es regozo, ¿verdad? 10:3, reconoced que Jehová es Dios. En la alabanza reconocemos a Dios. Él nos hizo y no nosotros a nosotros mismos. Hermano, la alabanza está centrada en esa gran diferenciación entre nosotros y Dios, porque pueblo suyo somos y ovejas de su prado. Él es nuestro creador, nosotros sus criaturas. Y luego, claro, el versículo muy conocido, entrad por sus puertas con acción de gracias. La gratitud es la puerta para entrar a la alabanza. Si tu corazón no viene agradecido, tú y yo no podemos dar alabanza y menos suprema alabanza, porque solo podrás proclamar, gritar, celebrar cuando estés bien agradecido. Los atrios era la primera parte del tabernáculo y se llama gratitud. Digo, la puerta era gratitud. Los patios, ahora sí, alabanza. Entrad por sus puertas con acción de gracias, por sus atrios, o sea, patios, con alabanza. Alabadle, bendecid su nombre. Bueno, no quiero hablar mucho. Cuando hablemos de composición, vamos a enfatizar esto. La Biblia dice que bendigamos su nombre. Entonces, ¿por qué algunos dicen, no es necesario que mencione el nombre en mi composición? Yo sé que no es estrictamente necesario, pero la palabra de Dios nos invita a bendecir su nombre, porque Jehová es bueno, para siempre su misericordia y su verdad por todas las generaciones. Muy bien, pero ahora, bíblicamente, ¿qué es adorar? ¿Qué significa adoración? Bueno, yo sé que tú sabes, golondrina, ¿verdad? Que la primera vez que la Biblia menciona este concepto no tiene nada que ver con música, no tiene nada que ver con canciones o con atmósferas, nada, pero tiene todo que ver con obediencia en fe, con sacrificio, con rendición, con sumisión. ¿Por qué? Vamos a esa parte rápidamente. Acompáñame. ¿Cómo dice la escritura? Génesis. Bueno. Me salté aquí. No me puedo saltar, discúlpeme, voy a regresarme un poquito porque aquí están los otros conceptos de alabanza, de suprema alabanza. Mira lo que dice el 95, Salmo 95:1. Venid, aclamemos alegremente a Jehová. Esa es suprema alabanza, hermano. Te digo, es que el concepto es muy largo, muy grande, pero aquí ya nada más te lo estoy mini resumiendo. Aclamar alegremente a Jehová, o sea, es un clamor, un aplauso, un júbilo, un griterío, alegremente. ¿A quién? A Dios, no al artista, no al hermano, no al pastor, no a nadie, al Señor.
Cantemos con júbilo a la roca de nuestra salvación. ¿A quién? A la roca de nuestra salvación. ¿Cómo? Con júbilo. Lleguemos ante su presencia, hermanos. No estamos ante la presencia de nadie, ni del grupo de alabanza, ni del nombre maravilloso de tu iglesia. Estamos ante la presencia de Dios. Lleguemos con alabanza. Y hay una expresión maravillosa que definitivamente no puedo dejar de remarcar. Aclamémosle con cánticos. ¿Qué es eso? Uy, pues mira, la mejor explicación que tengo es cuando ves un partido de fútbol, soccer, y ves a todo el estadio vitoreando a su equipo con cánticos. ¡Eo! ¡Eo! Y se oyen y los mexicanos empiezan a cantar Cielito lindo, ¿verdad? Están aclamando a su equipo con cánticos, ya no solo con aplausos. Bueno, Dios es 10 veces más digno de aclamarle con cánticos, donde veas a toda la congre. ¡Eo! ¡Gloria! Aleluya. Me encantan las partes, algunas composiciones que utilizan una O, una A, O, y todos mundos se juntan esas partes de esos cantos contemporáneos, ¿verdad? Tan hermosos que nos permiten aclamar a Dios con cánticos. Aleluya. Ahora, ¿por qué? Porque Jehová es Dios grande y Rey grande sobre todos los dioses. Muy bien. Regresemos a nuestro versículo de la adoración. Vamos a regresar rápidamente al versículo de la adoración. Bueno, permítame tantito. Cometí un pequeño error aquí de dedo. Vámonos ahí a Génesis, capítulo, perdón. ah, Caray, se me borró aquí. A ver, cancelar. Permítame tantito. Muy bien. Vamos a ponerlo acá. Génesis 22, versículo 5. Vamos ahí. Génesis 22. Y usted conoce la historia, hermano. Dice que Abraham, Dios le mandó sacrificar a su hijo, ¿verdad? Y Abraham no chistó, no reclamó. Él en fe, nos explica Hebreos, en plena certidumbre de fe, pues no le dice nada a su esposa sabiamente, ¿verdad? Y le dice a su hijo, acompáñame, no le dice nada tampoco, y van 3 días de camino y no reciben ninguna otra dirección de Dios. Al tercer día alzó a Abraham sus ojos y vio el lugar de lejos, un monte donde Dios le dijo que ahí debería sacrificar a su hijo. Entonces, aquí es la primera vez que la Biblia nos habla de adoración. Entonces dijo Abraham a sus siervos que lo iban acompañando, esperen aquí con el asno y yo y el muchacho iremos hasta allá arriba, ¿verdad? Y adoraremos y volveremos a vosotros. Pero aquí no se refiere a que van a sacar la guitarra, hermano, y van a cantar unos cantos allá en la montaña. No, no, no. Aquí adoración absolutamente nada tiene que ver con canciones, con música, ni siquiera con sonido. Aquí Abraham está entregando a su hijo en fe, en obediencia, en sacrificio a Dios. Ustedes conocen que esta es una figura de la redención de Cristo Jesús. Aquí podemos encontrar una buena referencia de lo que vamos a entender por adoración y por adorar. La palabra de Dios nos ofrece una distinción entre alabar y adorar precisamente en el Salmo 95. Creo que vamos a regresar ahí al Salmo 95, por supuesto. Mira lo que dice el Salmo 95. Vamos rápidamente. Ujú. En el versículo que nos quedamos, empieza la distinción. ¿Por qué debemos alabar a Dios? Todas las expresiones primeras son de suprema alabanza. Dice el 3, porque Jehová es Dios grande y Rey grande sobre todos los dioses. Porque en su mano están las profundidades de la tierra y las alturas de los montes son suyas. Suyo también el mar, pues él lo hizo, ¿te fijas? Y sus manos formaron la tierra seca. Nuevamente, el concepto de alabanza se centra más en el poder creativo de Dios, en las maravillas, en lo que Dios hace por ti, por mí, por la creación entera. Y sin embargo, el versículo 6 cambia de tono,
cambia de tema y dice ahora, ya no dice venid, aclamemos alegremente, dice venid, adoremos y postrémonos, arrodillémonos delante de Jehová, nuestro Hacedor. Así que la adoración se puede reflejar en estos actos que no es precisamente físicos, pero espirituales. Pero en la antigüedad, adorar significaba postrarse. De hecho, nos explicaron en clases pasadas que adoración esa palabra viene de una palabra que significa cuando un animalito, una mascota le besa la mano a su amo. Es, es, es una adoración postrado en el piso. Es una veneración tan grande que no puedes permanecer de pie, caes de rodillas delante del Señor nuestro Hacedor. Ahora, yo no quiero enfatizar solamente lo externo, o sea, porque podemos postrarnos hasta tocar la tierra, podemos arrodillarnos. Si nuestro corazón no está arrodillado, pues de poco nos sirve. Pero ¿por qué adoramos? Dice el versículo 7, porque Él es nuestro Dios. Y aquí la clave está en estas dos palabras, por lo que Él es. No tanto por lo que hace, sino porque Él es Dios y es nuestro Dios. Y la gran diferenciación entre Él y sus criaturas, nosotros, el pueblo de su prado y ovejitas de su mano, esa es el concepto en el que se basa la adoración. Así que adorar no es música, adorar es cuando reconocemos la grandeza de Dios, que Él es santo, que Él es magnificente, que Él es digno, que Él es, como decía yo, lo máximo, ¿verdad? Entonces nos postramos, nos rendimos a su voluntad. Qué maravilloso concepto de adoración está en la palabra del Señor. Así que se puede expresar adoración a Dios con canciones, con himnos, pero lo que hace que podamos decir que un canto es de adoración, mi querido hermano, es cuando los cantos exaltan los atributos de Dios, su esencia, quién es Él, en especial su santidad, su perfección, su belleza, su imponencia, ¿verdad? Y cantos que expresan nuestra rendición a esa grandeza, nuestra obediencia, nuestra sumisión en virtud del reconocimiento de la enorme diferencia entre el digno Dios y nosotros, indignas criaturas. Pero escúchame con un corazón abierto. Escúchame por favor. Mira, aunque la canción que estás entonando esté llena de expresiones de adoración, si tú no estás en una actitud de adoración, si tu corazón no está rendido, si tu mente está distraída, si tu ser interior no está postrado delante de la impactante presencia de su magnificencia, o si estás, escúchame, si estás admirando tu propio don, lo que le pasó al enemigo de nuestras almas, hermano, lo que le pasó al enemigo de nuestras almas y fue destronado, si estás consciente o inconscientemente admirando tu propio don, si estás maravillada, hermanita, por tu linda y cristalina voz, por tu impresionante performance en tu manera de tocar el teclado, hermano, o la limpieza de tus escalas modales en tu guitarra, ¿verdad? Amado, amada, tú no estás adorando. Ese canto para ti, no es un canto de adoración. Solo estás cantando, solo estás tocando un instrumento, solo estás luciendo un talento natural o un talento aprendido. Bueno, tu trabajo te costó, estudiaste, sí, te aplaudo, ¿verdad? Pero solo eso estás haciendo, con una apariencia de adorador. Es lo peor, ¿verdad? Cuando aparentamos que estamos ahí en la nube, así, uy, no, parece que flotamos. Una apariencia piadosa, tus labios están honrando al Señor, pero como dice la Biblia, tu corazón está lejos de Dios. ¡Wow! Este pueblo de labios me honra, pero su corazón está bien lejos de mí. La alabanza, hermano, es un acto que llevamos a cabo, es una acción que desarrollamos, pero la adoración es una manera de vivir. La adoración es la actitud interna con la que hacemos todas las cosas.
No se adora solamente el domingo, se adora cuando le jalas al baño. Discúlpame, perdóname que use estas cosas tan sencillas que tu padre, tu madre te pidió, que tu esposita linda te dice, oye, no te pases. Y tú dices, sí, cómo no voy a glorificar a Dios. Cuando tú logras que una persona exalte a Dios por tu conducta, estás adorando a Dios con tus actos. Si tu esposo dice, gloria a Dios por el esposo, Señor, gracias por el esposo que me diste, mira nomás qué hermanazo tengo. No solo es mi esposo, es mi hermano en Cristo. O dices, esa esposa es una mujer idónea. Estás glorificando a Dios por la conducta de tu esposa. Tu esposa está adorando con su conducta. Por eso la palabra equipara servir con adorar. ¿Recuerdas ese hecho cuando la escritura nos habla del Señor Jesús, verdad? Y ya me quedé aquí muy quedito, ¿verdad? Muy chiquito, lo voy a poner un poco más grande para efectos del video, ¿verdad? Pero ¿se acuerdan? Mira qué interesante cuando el Señor está siendo tentado por el chamuquín, ¿verdad? Por el enemigo de nuestras almas, y se le ocurre al insensato, ¿verdad? Decirle al Hijo de Dios, ¿verdad? A la palabra encarnada le dice, a ti te daré toda esta potestad y la gloria de ellos, porque a mí me ha sido entregada y a quien quiero la doy, con una condicioncita. Si tú postrado me adorares. Bien sabía que era judío, ¿verdad? Si tú postrado pones tu cabeza en el piso y me rindes adoración, todo esto será tuyo. Hijo. Y bueno, yo lo hubiera ahorcado, pero como Jesús guardaba la compostura, Jesús le dijo, vete de mí, Satanás, porque escrito está, al Señor tu Dios adorarás. Y está citando precisamente Deuteronomio 10:20, 21. Al Señor tu Dios adorarás, y ahí dice servirás. Y a él solo servirás. O sea, en este concepto, y si ves otras traducciones, lo vas a ver así, vas a ver equivalencia entre servir y adorar. Mira, la Nueva Biblia de las Américas, ¿cómo lo dice? Dice, al Señor tu Dios adorarás y a él solo servirás. Dice igual. Vámonos a otra. La Nueva Versión Internacional dice, escrito está, adora al Señor tu Dios y sírvele solamente a él. Esos dos conceptos son muy importantes, hermano. Cuando habla de adoración, habla de tu vida, de tus actos cotidianos. Mira, aquí la reunión dominical de la Iglesia Cristiana en Estados Unidos se le llama comúnmente worship service, servicio de adoración. En Latinoamérica le llamamos, no en toda Latinoamérica, el servicio, ¿verdad? Hay países donde el servicio significa el baño. Te invito al servicio. No, ¿qué? Ve tú solo, mano. Yo no, no, ¿verdad? Y otras, en otras decimos que es el culto de adoración, ¿verdad? Y no está mal. Hubo una época en que criticaron mucho eso de que no se debe decir culto porque pues esa palabra se parece mucho a otra que es oculto, dijo por ahí un maestro de alabanza y adoración. Por favor, cuando tú vas a lo que quiere decir, pues no es eso, ¿verdad? No estamos hablando de una secta, no estamos hablando de eso. El culto de adoración, mira lo que dice Romanos 12:1. ¿Te acuerdas, verdad? Romanos 12:1 dice la escritura. ¿Cómo dice? A ver, déjame ver si lo puse aquí. No lo puse. Lo voy a poner acá. Romanos 12. Así que, hermanos, os ruego por las misericordias de Dios, por todo lo que ya les expliqué, 11 capítulos anteriores, que presenten sus cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. Y esa expresión se puede traducir que es vuestra adoración espiritual. Así se puede llegar a traducir. O sea que nuestras reuniones se les puede llamar cultos de adoración, son adoración espiritual, estamos reuniendo. Y si se dice servicio, pues no nos referimos a servir, aunque a eso hacemos, ¿verdad? Vamos a servir a todos nuestros hermanos, pero se refiere también a un acto de adoración, donde nuestros actos reflejan que somos adoradores.
no nuestra guitarra ni lo que ponemos en en los estuches de la Fender, ¿verdad? No, 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 no. Es que somos adoradores por lo que hacemos. No os conforméis a este siglo, no tomes la forma, transfórmate por medio de la renovación de tu entendimiento para que compruebes cuál sea la buena voluntad de Dios agradable y perfecta. Muy bien. Entonces, alabanza y adoración será un culto de verdadera adoración cuando las personas vayan con la actitud correcta de adoración, humildes, agradecidas con Dios, deseosas de alabar su grandeza, exaltar su magnificencia, su esplendor. Personas que vienen a reafirmar su pacto y compromiso de servir y de obedecer a Cristo. Así que nuestros cantos y de paso también nuestra actitud en nuestro desempeño musical y vocal, nuestro corazón rendido, perdón, más esos cantos, nuestro corazón rendido, si le agregas los cantos ungidos, uy, que tanto ayudan a nuestros hermanos a hacer la voluntad de Dios, a vivir en la hermosura de su santidad, que no termine su espiritualidad cuando se acabó el servicio, el culto o la celebración, como le quieras llamar, la reunión. Ahí se acabó la espiritualidad, ¿no? Y los hijos van diciendo, ¿qué pasó con mi papá? Lo veía alabando, diciendo aleluya, y mira, ahorita está maldiciendo al que se le atravesó en en el camino, en el tránsito. Dios mío, ¿qué pasó? Y por eso a veces los hijos ven una incongruencia, ¿verdad? Pero si nosotros hacemos bien nuestro ministerio y somos adoradores en espíritu y en verdad, seremos el vehículo para que todos juntos lleguemos a contemplar un destello de la gloria de Dios en nuestras reuniones, al Dios trino y uno, y entonces podamos adorarle en espíritu y en verdad. Porque el Padre está buscando que le adoremos. A ver a qué horas, dice el Señor. No busca adoradores verdaderos, porque todo cristiano nacido de Dios ya es potencialmente un verdadero adorador. Y si Dios lo buscara, pues no lo iba a encontrar, porque en el mundo no hay adoradores verdaderos. Los únicos adoradores verdaderos somos los que hemos nacido de Dios y tenemos el Espíritu Santo, por lo cual podemos decir, Abba, Padre. El Padre busca que esos verdaderos adoradores le adoren, no solo le canten, le adoren. Sí, ya sé que, como sé que ya saliste corriendo por tu Biblia o abriste luego la aplicación de tu celular para ver si es verdad lo que te estoy diciendo, pues mejor lo vemos juntos, ¿verdad? Yo te felicito que ya sé que estás cotejando todo lo que estoy viendo, porque así tiene que ser, ¿verdad? Y ahorita a lo mejor a algunos les dije algo que nunca habían escuchado, ¿verdad? A ver, ¿cómo que Dios no está buscando adoradores? A ver, barajémela más despacio, pastor. Bueno, vamos ahí a Lucas 4, a Juan 4, ¿verdad? A Juan 4, 23, ¿verdad? Juan 4, 23 y 24, ¿verdad? Cuando el Señor le dice, mas la hora viene, le dice a esta mujer hermosa, esta mujer que estaba haciendo, le estaba revelando el evangelio ahí, mas la hora viene, le dice Cristo, y ahora es, o sea, ya es hora, ¿no? Ya es hora, ya pasó el tiempo de estar dormidos, cuando los verdaderos adoradores adorarán al Padre. O sea, ¿qué es lo que está pasando? Que los verdaderos adoradores no estamos adorando, pero va a llegar la hora, y ahora es, ya es hora, ya es hora. El Padre, adorarán al Padre, ¿cómo? En espíritu y en verdad. ¿Por qué? Porque también el Padre, tales adoradores, los verdaderos, busca que le adoren. Tales adoradores quiere, espera, está sentado a ver a qué horas me adoran. ¿Te fijas? No es exactamente que Dios está buscando adoradores. Lo que está buscando es que los que ya somos nacidos de Dios, le adoremos. Dios es espíritu. Y los que le adoran, los que ya le adoran, en espíritu y en verdad, es necesario que adoren. Se necesita que adoremos, querido y precioso hermano. Y yo sé que el tiempo ha avanzado. Debemos vivir para alabanza de la gloria de su gracia, dice la Escritura. La próxima parte, la próxima, el próximo video, nuestra próxima reunión, vamos a descubrir cuántos diferentes tipos de canciones existen en los salmos. Y así, pues vamos a podernos
tirar un clavado a los salmos y honrar y legitimar todas las expresiones, hermano, que caen dentro del género de música cristiana. No solo la que se canta en nuestros cultos. Así que miren, hermanos, nos vemos la próxima semana para tirarnos un clavado al libro de los Salmos y descubrir cuántos tipos de canciones hay representadas ahí y cuáles serían las más apropiadas de cantar en los momentos de alabanza congregacional. Así que te dejamos de tarea que leas, ¿qué te parece? Todo lo que puedas, y si es posible, todo el libro de los Salmos. Tienes una semana por lo menos para leer el libro de los Salmos para que estemos la próxima semana en la misma página. No te pierdas nuestra próxima reunión. Que Dios te bendiga.